una nueva clase, jóvenes, del curso de álgebra. Y esta vez con el tema de binomio de Newton. Muy bien, para entender mejor este tema, ustedes tienen que repasar un poco del tema anterior, que hablábamos de los números combinatorios, también hablamos de los factoriales, ¿cierto? Muy bien, jóvenes, vamos a hacer una breve introducción al desarrollo del binomio de Newton. Es una expansión bien interesante, pero para eso, primero vamos a recurrir al triángulo de Tartaglia. Muy bien, profesor, ¿cómo es el triángulo de Tartaglia? Mira, préstame atención. Empezamos con 1, ¿de acuerdo? ¿Sí? Luego empezamos con 1, 1. A ver, vamos a hacerlo así. Fíjate por acá. A ver, primero empezamos con la primera fila, un 1. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Luego en la siguiente fila, lo que vamos a hacer es crear un 1 y un 1 a ambos extremos. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego, jóvenes, lo que vamos a hacer acá es crear un 1 y un 1 extremo. Pero, profe, ahora aparece el número 2. Muy bien. Ahora aparece el número 2. Pero este número 2 proviene de la suma de 1 más 1. Fíjate, ¿eh? 1 más 1 es 2. Ah, ya, profe. Profe, sigamos. Muy bien. A ver, ¿qué te parece si aquí le cambio de color para poder distinguir cada una de la secuencia que estamos haciendo? ¿De acuerdo? A ver, fíjate por acá ahora. Mira, ahora en la cuarta fila vemos lo siguiente. Colocamos 1, 1 en los extremos. ¿Cómo aparece este 3? Este 3 aparece de la suma de 1 más 2. Mira, ven. Y este 3 aparece de la suma de 2 más 1. Ah, profe, de verdad, ¿no? ¿Cómo sería entonces la siguiente fila? Profe, la siguiente fila, observo también que nuevamente le estás colocando 1, 1 en los extremos. ¿Correcto? ¿Cómo aparece el 4? El 4 aparece 1 más 3. ¿Cómo aparece el 6? El 6 aparece como 3 más 3. ¿Cómo aparece el 4? Como 3 más 1. Ah, profe, yo ya entendí, ya entendí la secuencia de lo que ha generado este matemático Tartaglia. Muy bien, sigamos, a ver, colocamos 1, 1, 1 más 4 genera 5, 4 más 6 genera 10, 6 más 4 nuevamente genera 10, y 4 más 1 genera nuevamente el 5. Y así podemos llegar a muchas más filas, ¿no, jóvenes? Muy bien. Pero ahora tú te preguntarás, ¿no? Te preguntarás y dices, profe, ¿por qué nace el triángulo de Tartaglia y en qué se aplica? Es una aplicación muy interesante. Nuevamente, ¿ya? Extremos 1, 1. 1 más 5, 6. 5 más 10 es 15. 10 más 10 es 20. 10 más 5, 15. 5 más 1 es 6. Y el 1. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. Profe, ¿para qué me sirve el triángulo de Tartaglia? Fíjate que este triángulo de Tartaglia es muy interesante, dado que estos números representan unos números combinatorios muy conocidos por los jóvenes y a la vez muy importantes, de tal manera que nos va a ayudar para poder tener un mejor entendimiento el desarrollo de una expansión de un binomio elevado a un exponente natural. Mira, préstame atención, mira. Un triángulo combinatorio. El triángulo combinatorio no es más que el derivado de ¿quién? Del triángulo de Tartaglia. Préstame atención. En vez de colocar 1, yo voy a colocar combinaciones de 0 en 0. Combinaciones de 0 en 0 va a ser 1. Ah, ya. Ahora, en vez de colocar este 1, voy a colocar combinaciones de 1 en 0. Combinaciones de 1 en 0 vale 1. Muy bien. En vez de colocar este 1, voy a colocar combinaciones de 1 en 1. Combinaciones de 1 en 1 también vale 1. Fíjate, ¿eh? Profe, le estás dando forma. Correcto. Mira, en vez de colocar este 1, voy a colocar combinaciones de 2 en 0. Ah, ya. En vez de colocar este 2, voy a colocar combinaciones de 2 en 1. Cuando tú calculas las combinaciones de 2 en 1, te va a generar 2. Ah, ya, profe. Aquí, en vez de colocar este 1, voy a colocar combinaciones de 2 en 2. Que también genera 1. En la siguiente, fíjate, mira,
1, 3, 3, 1. ¿Cómo generan el 1, 3, 3, 1? Combinaciones de 3 en 0, combinaciones de 3 en 1, que vale 3, combinaciones de 3 en 2, que vale 3, combinaciones de 3 en 3, que vale 1. Ahí está, ¿ven? ¿Cómo genero 1, 4, 6, 4, 1? Combinaciones de 4 en 0, que vale 1, combinaciones de 4 en 1, que vale 4, combinaciones de 4 en 2, que vale 6, ¿no? ¿De acuerdo? Combinaciones de 4 en 3, que vale 4, combinaciones de 4 en 4, que vale 1. Y así sucesivamente, jóvenes. Es interesante, ¿cierto? Muy bien. Ahora, si tú te das cuenta, mira, préstame atención. Aquí tenemos combinaciones 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Mira. Y siempre comienza en 0. Y luego se eleva, mira. 0, 1. Acá ven, fíjate los índices inferiores. 0, 1, 2. Mira, ven, empieza de 0. 0, 1, 2, 3. Mira, 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, profe, interesante la secuencia. Profe, pero todo esto, el triángulo de Tartaglia, que es interesante, profe, ya entendí, se suma, y todos estos números pueden ser reemplazados respectivamente por unos números combinatorios. ¿Son interesantes? Sí. Profe, ¿en qué? En la aplicación del binomio y en la expansión del binomio de Newton. Ahora fíjate, mira, la expansión o desarrollo del binomio de Newton. ¿A qué es igual a más b a la 0, a más b a la 1, a más b al cuadrado? Profe, productos notables, correcto. A más b al cubo, productos notables. A más b a la cuarta, wow, eso sí ya no vi, profesor. A más b a la quinta, a más b a la sexta. Fíjate, mira, préstame atención. A más b a la 0, cualquier número elevado a la 0 es 1, claro, siempre y cuando la base discriminamos que no sea 0. Muy bien, un número a la 0, 1. Muy bien. Ahora, a más b a la 1, ¿a qué es igual a más b a la 1? Simplemente a más b. Pero lo que quiero que notes, jóvenes, es algo interesante. Mira, a ver, ¿cuánto es aquí sus coeficientes? 1, 1, 1, mira, ¿ven? 1, 1, 1. Eso es lo interesante, ¿no? Muy bien. ¿A qué es igual a más b al cuadrado? A más b al cuadrado es a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Mira, ¿ven? 1, coeficiente, coeficiente 2, y aquí hay un coeficiente 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Ah, profe, ¿ven? Voy entendiendo cómo es la aplicación. ¿A qué es igual a más b al cubo? A más b al cubo es igual a al cubo más el triple de primero al cuadrado por el segundo más el triple de primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. O sea, esto viene a ser el desarrollo. Mira, a ver. Coeficiente 1, 3, 3, 1. 1, 3, 3, 1. ¿A qué es igual a más de la cuarta? 1, 4, 6, 4, 1. 1, 4, 6, 4, 1. Ahora, lo más interesante es esto. Mira, prestame atención. Si el exponente es 1, entonces el primer exponente con el que empieza es 1. Mira, mira, mira. Si es 2, su exponente con el que empieza es 2. Si es 3, escúchame, su primer exponente es 3. Si es 4, empieza con 4. Si es 5, empezará con quinta. Si es 6, empezará con la sexta. Muy bien. Ahora, préstame atención. Mira, fíjate en el a más de la cuarta. Mira, si es 4, comienza con 4, a la cuarta. Pero fíjate en la variable a. La variable a empieza a disminuir de 1 en 1. Mira, a la cuarta, exponente bajó en 1, 3, bajó en 1, cuadrado, bajó en 1, lineal, que no se coloca a la 1, y baja en 1, ya desaparece la. Mientras que el b, de lo que no aparece, b a la 0, b a la 1, b cuadrado, b al cubo, b a la cuarta. El b, de lo que no aparece, aparece y empieza a agregarse de 1 en 1. En cambio el a empieza a reducirse. Muy bien. Lo que no debes olvidar es que si empieza con cuarta, termina en cuarta con la otra variable. ¿De acuerdo? Es interesante. Mira, ven, a más b a la quinta.
El a más b a la quinta, ¿qué coeficientes? 1, 5, 10, 10, 5, 1. A ver, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Correcto, profesor. A la sexta, 1, 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. ¿Sí está bien? 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Profe, por fin entendí lo que es la expansión. Profe, ¿yo puedo ir sucesivamente o no? Claro que sí. Claro que sí. Ahora, mira, como ya tienes el desarrollo de las expansiones de una manera inductiva, ahora recuerda que cada uno de estos valores, ¿sí? Cada valor puede ser reemplazado por su número combinatorio correspondiente, ¿o no? Muy bien. Entonces, coloquemos aquí las combinaciones. ¿Cómo será a más b a la 0? A más b a la 0 es 1. Pero este 1, ¿cómo se escribe? Combinaciones de 0 en 0. Ah, ya. A más b a la 1, ¿qué es igual? A más b, coeficiente 1, 1. El coeficiente 1, 1, ¿cómo se escribe? Allá. Combinatorio de 1 en 0 por a, ¿sí? Más combinaciones de 1 en 1 por b. Profe, a ver, otro ejemplo más. Mira, a más b a la cuadrado, a más b al cuadrado. Coeficientes 1, 2, 1. Primer coeficiente, mira, 1, 2, 1. Vamos a reemplazar 1, 2, 1. Combinaciones de 2 en 0, del a cuadrado. Más 2. Pero ese 2 se reemplaza por combinaciones de 2 en 1. Combinaciones de 2 en 1, a por b. Más el 1. Pero este 1 se reemplaza por quién? Combinaciones de 2 en 2, b cuadrado. Ah, ya. Aquí está 1 a cuadrado más 2ab más 1b cuadrado. Ah, ya. ¿Cómo sería el a más b al cubo? A más b al cubo, coeficientes 1, 3, 3, 1. Coeficientes 1, 3, 3, 1 es esto, ¿eh? Combinaciones de 3 en 0. Combinaciones de 3 en 0 al cubo más combinaciones de 3 en 1 a cuadrado b más combinaciones de 3 en 2 ab cuadrado más combinaciones de 3 en 3 b al cubo. Todo este desarrollo equivale a él. Ah, ya. Y así sucesivamente. Ahora, de él es el que vamos a estudiar. A él lo vamos a analizar. A todas esas expansiones que le hemos visto de una manera inductiva. Escúchame bien. Profe, me ha dicho que 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y siempre comienzan los índices inferiores de 0. 0, 1, 2. Ah, ya, mira, ¿eh? En el 5. Si es 5, mira por acá. Si es a más b a la quinta, si es este exponente 5, se va a ¿qué? Se va a repetir en cada número combinatorio, mira, en cada coeficiente. Ah, ya, profe. Mientras, que siempre comenzamos de 0, ¿no? Entonces, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y recuerda que el exponente, si es cubo, empieza con 3, empieza a reducirse de 1 en 1. Si es 5, a la quinta, a la cuarta, a al cubo, a cuadrado, a, y desaparece. En cambio, b, de lo que no está, aparece, se le ven 1 al cuadrado, se le ven 1 más al cubo, se le ven 1 más a la cuarta y se le ven 1 más a la quinta. Entonces, espero que hasta ahí, jóvenes, se puede estar entendiendo. Muy bien, jóvenes, mira por acá esta otra parte. Por lo tanto, vamos a ver de una manera ya general, una manera más contextualizada, ¿de acuerdo? Mira, ¿cómo sería entonces de frente ya x más a la n? Profesor, x más a la n, muy fácil, profe. Si el exponente es n, préstame atención. Si el exponente es n, mira, entonces la variable se eleva a la n y la variable, su exponente se reduce en 1, n-1. Luego se reduce en 1 más, n-2. Luego se reduce en 1 más, n-3, n-4. Así hasta desaparecer x. Ah, ya. Muy bien. En cambio el a, de lo que no aparece, aparece elevado a la 1. Mira. Luego aumenta a al cuadrado. Luego aumenta al cubo.
a la cuarta, a la quinta, así hasta llegar al último a elevado al exponente n. Muy bien. Luego, ¿qué más? Profe, mira por acá, el quinto, ¿no? ¿Qué decíamos? Profe, si el exponente es 5, en las combinaciones siempre es 5. Ajá. Aquí, si el exponente es n, en las combinaciones, coeficientes, siempre va a ser combinaciones de n, combinaciones de n, combinaciones de n, combinaciones de n, hasta combinaciones de n. Y recuerda también que empieza de 0. 0, 1, 2, 3, ajá. Entonces será combinaciones de n en 0 por el exponente x, perdón, por la variable x a la n, más combinaciones de n en 1. Lo otro sería combinaciones de n en 2, combinaciones de n en 3, de n en 4, así, hasta llegar de n en n. Entonces, es muy interesante. Otra cosa importante, jóvenes, miren, ¿cuántos términos hay? Primer término, todo primer término, segundo término, tercer término, cuarto, quinto, así, hasta el n más un nuevo término. ¿Eso qué significa? Miren, si el exponente es 3, va a haber 4 términos. ¿Seguro, profe? A ver, si el exponente es 3, hay 4 términos. 1, 2, 3, 4. Ah, si el exponente es 5, habrá 6 términos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, entonces, veamos por acá. Nos adelantamos un poco. ¿Qué decimos? El número de términos va a ser igual, de una expansión. Va a ser igual al exponente que posee agregado en 1. Así de sencillo. ¿Qué más? Profesor, hay algo importante que has puesto. Bueno, si aquí hay una suma, vemos que todos los términos son positivos. Pero si hay una resta, vemos, profesor, que es intercalado. Empieza con más, menos, más, menos, más, menos, más, menos. Y el último término, bien va a ser más o bien va a ser menos. No sabemos, a menos, ¿qué cosa? De que conozcamos el valor de n. Eso significa, escúchame, eso significa que más, menos, de forma intercalada, en algunas expansiones va a acabar en positivo. Y en algunas expansiones va a acabar en negativo. ¿De acuerdo? Hay que tener bastante cuidado. ¿Cuándo acabará en positivo? A ver, vamos a colocarle acá, va a acabar en positivo, escúchame, acabará el último término, acabará en positivo cuando el exponente es par. Pero va a acabar en negativo cuando el exponente es impar. Ah, ya, profesor. Esto es siempre en cuando, vendrá en análisis siempre en cuando el binomio a elevar a cualquier exponente natural es una diferencia. Pero si es una suma, todos los términos en general son positivos. Muy bien, lo que decíamos, si es una suma elevado a cualquier exponente, todos los términos son positivos. Si es una diferencia elevado a un exponente natural, ¿quiénes son positivos? Los términos del lugar impar. El primero, el tercero, el quinto son positivos, siempre y cuando sea una diferencia. ¿Y quiénes son negativos? Los del lugar par, o sea, el segundo, el cuarto son negativos. Y esto ya lo hemos visto. Bueno, jóvenes, mira por acá. Los coeficientes equidistantes de los extremos son números combinatorios complementarios. Por tal motivo, tienen el mismo valor. Préstame atención por acá. Mira, fíjate. Mira, aquí, ¿cómo son los extremos? Iguales 1 a 1. Equidistantes, o sea, abarco uno para acá, abarco uno para acá. ¿Cómo son? Iguales. Abarco uno más, abarco uno más. ¿Cómo son? Iguales. O sea, el tercer término de aquí es equidistante del extremo, al igual que este término 15, ¿no? El término de valor 15, que es equidistante del extremo, miren. Uno del extremo, son iguales. Dos del extremo, son iguales. Ah, ya. Muy bien. ¿Y por qué se cumple eso? Por esto. Esta propiedad lo hemos visto ¿en qué? En números combinatorios. Combinaciones de n en k es igual a combinaciones de n en n menos k. ¿Te acuerdas? A ver un ejemplito. Por acá. Profesor, combinaciones de 9 en 3, ¿a qué es igual? Es igual a combinaciones de 9 en 6. Con tal que estos dos suman el número que está arriba, van a ser iguales.
¿Te acuerdas o no te acuerdas? Sí, profesor, muy bien. Entonces van a ser iguales. Veamos para acá. A ver, ¿los últimos son iguales o no? Claro que sí, mira, a ver. 0, índices inferiores. 0 más 4, 4. A ver, de arriba, a ver. Aquí, 1 más 3 es 4, ¿eh? Aquí, 0 más 5 es 5, ¿eh? 1 más 4, 5. 2 más 3, 5. Ah, ya, profesor. Entonces sí, se cumple, ¿no? Que los términos equidistantes de los extremos son números combinatorios complementarios. Por lo tanto, son iguales. Muy bien, chicos, continuamos. Ahora vamos a ver lo que es el término general. Muy bien. Cuando nosotros analizamos la expansión del desarrollo, ¿no?, de un binomio de Newton, bueno, nos va a salir una cantidad de términos. Vamos a imaginar, por ejemplo, que el exponente del binomio, por ejemplo, es 80. Si el exponente del binomio es 80, significa que va a tener 81 términos. ¡Wow! Entonces, escribir los 81 términos sería muy complicado, muy tedioso. Y en un examen de admisión nos demoraríamos en vano. Así que vamos a encontrar nosotros una fórmula de tal manera que de manera inmediata, ¿no?, de manera precisa e inmediata, calculemos el término del lugar, por ejemplo, 57, el término del lugar 78, etcétera, etcétera. Profesor, a ver, explíqueme bien cómo se trata la fórmula. La fórmula viene de la siguiente manera. Si nosotros tenemos como base un binomio x, sea más o menos el valor de y, ¿cierto?, y todo elevado a un exponente n, el término general va a ser de la siguiente manera. Término k más 1 va a ser igual, ya sea más o sea menos, eso vamos a ver qué lugar ocupa, ¿no? Recuerda que si es más, entonces todos los términos son positivos. Y si es menos, los términos del lugar par son negativos, mientras que los términos del lugar impar son positivos. Bueno, eso ya lo hemos visto. Ya veamos, según análisis, sea más o menos, combinaciones de n, o sea, del exponente en k, multiplicado por el primer término, ¿sí?, elevado al valor del exponente n del binomio menos el valor de k por el segundo término elevado al exponente k. Además, el valor de k más 1 me indica la posición del término. Muy bien. A ver, profe, hagamos unos 3 ejemplitos para poder entender con bastante precisión lo que nos quiere decir la fórmula del término general. Muy bien. A ver, veamos. Calcular el término 10 o el décimo término del desarrollo de toda esta expansión. A ver, primero vamos a identificar. Escucha bien. Identificamos. El valor de n, ¿cuánto va a ser? El valor de n va a ser 12, ¿cierto? Porque recuerda que este exponente viene a ser n. Muy bien. Hasta ahí, excelente. Ahora, si a mí me pide el término 10, significa que k tiene que ser 9. Para que 9 más 1 genere el término 10. Entonces, si me pide el término 10, voy a tener que darle el valor de k, 9, para nuestra fórmula. Muy bien, ahora sí, acudimos a la fórmula. Profe, es una diferencia. Si eres una resta, significa que en la expansión viene por los signos alternados. Más, menos, más, menos. ¿Eso qué significa? Que los términos del lugar par son negativos. ¿Qué te pide? Término 10. El término 10 es un término del lugar par, por lo tanto, netamente va a ser negativo. Muy bien, ¿qué más? Combinaciones de n en k, o sea, de 12 en 9. Cuidado que repitas el valor de 10, ¿eh? Ten cuidado. Aquí es término k más 1, y aquí es k nada más, ¿ves? Muy bien, sería combinaciones de n en k, combinaciones de 12 en 9, multiplicado por el primer término. El primer término para nuestro caso es x al cubo, elevado a la n menos k, elevado a la 12 menos 9, multiplicado por el segundo término. El segundo término para nuestro caso es y cuadrado, elevado simplemente a la k, o sea 9. Muy bien, listo. Sería negativo. ¿Cómo se desarrolla el número combinatorio, combinaciones de 12 y 9? Eso lo hemos visto en la clase pasada, ¿no? Si te has olvidado, revisa la clase pasada, el video pasado. Mira, serían combinaciones 12 en 9, sería 12 factorial dividido entre 9 factorial multiplicado por la resta, 12 menos 9, 3 factorial, multiplicado x.
12 menos 9 es 3. X al cubo, todo al cubo, 3 por 3, 9. Sería X a la novena. Y, 2 por 9, 18. Muy bien, operando, ¿no? ¿Cómo se llega a simplificar factoriales? Este factorial tenemos que degradar, ¿no? ¿Cómo degradas? 12 por 11 por 10 por 9 factorial. 9 factorial por 9 factorial cancelas y te va a quedar 12 por 11 por 10 entre 6, ¿no? Porque 6 es 3 factorial. Operando te va a salir negativo 220x a la novena por y a la 18. Muy bien, espero que este ejemplo, jóvenes, se haya entendido. Veamos con el siguiente ejemplo. Mira, ¿ven? Calcular el término 14 del siguiente desarrollo. Mira, por aquí ya apareció un 2. Mira cómo va a alterar, ¿no? Altera todo el ejercicio. Fíjate. Si me pide el término 4 significa ¿qué valores? A ver, para n5. Si me pide el término 4, significa que k tiene que ser 3. Claro, pues k tiene que ser 3 para que 3 más 1 genere el término 4. Muy bien, así que calculemos la fórmula para n5 y para k3. Empezamos. Si k vale 3, 3 más 1 sería el término 4. Término 4 va a ser igual. Si es más, entonces no hay ningún análisis, de frente todos los términos son positivos. Serían combinaciones de n en 5 en k3. Muy bien, multiplicado por quién? El primer término. ¿Quién es el primer término para nuestro ejemplo? X a la cuarta. Esto elevado a la n menos k. N que vale 5 menos k que vale 3. Multiplicado por quién? Por y, que es el segundo término. Pero el segundo término para nuestro ejemplo es 2y cubo. 2y cubo elevado a la exponente, al exponente k, que sería 3. Muy bien. En su forma positiva vamos a escribir combinaciones de 5 en 3. ¿Cómo se escribe? 5 factorial sobre 3 factorial por la diferencia de 5 menos 3, 2 factorial. Por, a ver, 5 menos 3 es 2. Ese 2 por 4 es 8. Sería x a la octava. Muy bien, por, ten cuidado por acá, cuidado te equivoques. Este 2 está elevado también al cubo, así como este 3 también al cubo. Sería y cubo al cubo, ¿no? A ver, 2 al cubo, muy bien, 2 al cubo, por y al cubo, exponente de exponente se multiplican, 3 por 3, 9. Muy bien, el 5 factorial vamos a degradarlo, jóvenes, sería 5 por 4 por 3 factorial. 3 factorial con 3 factorial, cancelamos, ¿no? Te va a quedar 5 por 4 entre 2 factorial, que es 2. 5 por 4 es 20, entre 2 sería 10. 10 veces x a la octava por 2 al cubo, que es 8, por y a la novena. Ahora multipliquemos el valor de 10 por el valor de 8. ¿Sería cuánto? 80. 80 veces x a la octava, y a la novena. Muy bien. A ver, veamos un tercer ejemplo para estar bien en claro ya el uso de la fórmula del término general. Calcular el término 16 de la siguiente expansión. Muy bien, ¿qué es lo primero que hacemos? Reconocemos los valores. Muy bien. ¿Para n cuánto? Para n 50. Si tú quieres el término 16, significa para que genere aquí el 16, necesito que el valor de k sea ¿cuánto? 15. Muy bien. Entonces, a continuación, término 16, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a combinaciones de n en k, de n que vale 50 y k que vale 15. ¿Profesor positivo? Sí. Como en el binomio es una suma, todos los términos son positivos, no hay ningún análisis. ¿Multiplicado por quién? Por el primer término. El primer término es x cuadrado. X al cuadrado elevado a la n menos k. A la 50 menos 15. 50 menos 15. Por el segundo término. Recuerda que el segundo término. Pero el segundo término para nuestro caso es 1 sobre raíz cúbica de y. Todo elevado a qué exponente? Al exponente k, que para nuestro caso es 15. Muy bien. Sería positivo. Combinaciones de 50 en 15. 50 menos 15 sería 35. 35 por 2, 70. X a la 70. Por, a ver, 1 a la 15 es 1. Muy bien. Fíjate por acá. Repito, 1 a la 15 es 1. Muy bien. Sobre raíz cúbica de y elevado a la 15. Sería raíz cúbica de y elevado a la 15. Simplemente lo que hacemos acá es tercia, ¿no? Tercia 1, tercia 5. Quedaría 1 sobre y a la quinta. Pero este y a la quinta puede subir al numerador cambiando su exponente de positivo a negativo.
Muy bien, por lo tanto, el término 16 valdrá combinaciones de 50 en 15 multiplicado por x a la 70 por y a la menos por y a la menos 5. Muy bien, jóvenes, hasta ahí entonces estamos entendiendo lo que es las aplicaciones del término general. Ojo, ten cuidado también que este término general es contado el conteo de los términos de izquierda a derecha. Es decir, escribes la expansión, primer término, segundo término, tercer término, el conteo es de izquierda a derecha. Muy bien, jóvenes, ahora veamos el término central. Muy bien, cuando nosotros tenemos el desarrollo de una expansión de un binomio, vamos a tener varios términos. Por lo tanto, dentro de todo ese desarrollo hay un término que se encuentra en el centro, ¿no? ¿Cierto? Va a haber dos casos. Uno de los casos va a ser donde una expansión va a tener un único término central. Y va a haber otros casos donde en la expansión va a haber dos términos centrales. Muy bien, veamos a ver. Término central, TC le vamos a llamar al término central. Decimos, sea el binomio x ya sea más o menos y elevado a la n. Muy bien. Si el valor de n, el exponente del binomio, si es par, entonces va a haber un único. Escúchame, si el exponente es par, entonces va a existir un único, no te olvides, un único término central. Existe un único término central. ¿Y cómo calculamos el término central? El término central va a ser igual al término, el término n entre 2 más 1. Profe, no entiendo. Mira por acá, escúchame. ¿Qué tal en este ejercicio me dice? Encuentre el término central de esta expansión. Fácil. Primero reconocemos este valor de 24, ¿quién viene a ser? N, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, si n es par, ¿cómo se calcula el término central? El término central va a ser igual a ese n entre 2, a ese 24 entre 2, más 1. 24 entre 2 es 12, y 12 más 1 es 13. Así que el término central tendríamos que calcular el término 13. ¿Y cuánto vale el término 13? Ah, ya. El término 13 lo vamos a calcular con la ayuda del término general, ¿no? Muy bien, con la ayuda de ese término encontraríamos el término 13. Pero ojo, ya sabemos que el término central va a ser el término 13 y es único. Profe, ¿qué pasaría si n es impar? Muy bien, ¿qué pasaría si este exponente es impar? Entonces, no te olvides que ese desarrollo de ese binomio, cuando su exponente es impar, va a tener dos términos centrales. ¿Y cuáles son? Mira, el término central, uno de ellos va a ser el término, este exponente n más 1 entre 2. Él va a ser un término central. Y el otro término central va a ser el consecutivo. O sea, el mismo término agregado en 1. Por ejemplo, si un término central es el término 8, significa que el siguiente, el término 9, va a ser también el término central. Porque recuerda, cuando el exponente es impar, no existe un único término central. ¿Cuántos va a haber? 2. Calculas uno de ellos y el consecutivo también va a ser término central. Va a poseer 2. A ver, ejemplo. Sea x más y a la 33. Profesor, me doy cuenta que el valor de 33 es impar, así que n en este caso es impar. Si n es impar, ¿cuántos términos centrales va a haber? Va a haber dos términos centrales. ¿Cuál sería? Término central 1 va a ser igual al término K, 33 más 1 entre 2. 33 más 1 entre 2. 33 más 1 es 34 entre 2. Término 17. Él es uno de los términos centrales. ¿Y quién será el otro término central? El consecutivo. Si él es término 17, el otro término central será el término 18. Significa que si el exponente es impar, va a existir dos términos centrales en esa expansión, jóvenes. Espero que hasta ahí se vaya entendiendo. Muy bien, jóvenes. A ver, continuamos. Vamos a ver ahora algunas aplicaciones importantes, ¿ya? Muy bien. Para problemas más complicados nos van a valer bastante todos los teoremas. Préstame atención. Mira. Primera aplicación. La suma de coeficientes binomiales. Muy bien. Préstame atención acá.
nosotros conocemos a que es igual, por ya de manera general, ¿no? De manera general, la expansión de un binomio de Newton. Mira, fíjate en la suma, x más a elevado a la n, ¿a qué es igual? Combinaciones de n en 0, x a la n, más combinaciones de n en 1, x disminuido en 1, pero apareció a, más combinaciones de n en 2, x, nuevamente su exponente se reduce en 1 más, mientras que a aumenta de 1 en 1. ¿Te acuerdas, no? Los exponentes de x se reducen en 1 en 1, mientras que el exponente a, de lo que no aparece, empieza a aumentar de 1 en 1. Muy bien, entonces esto ya lo hemos visto, ¿de acuerdo, jóvenes? Ahora, lo que vamos a hacer es encontrarle un valor numérico. ¿Qué te parece si a toda esta expresión le damos unos valores para x igual a y ambos que sean 1? Profesor, para ambos 1, a ver, vamos a ver, si esto vale 1 y esto vale 1, 1 más 1, 2. 2 elevado a la n, ¿a qué va a ser igual? Combinaciones de n en 0, muy bien, pero x, ¿cuánto vale? 1. 1 a la n es 1, 1 por esas combinaciones, quedan las combinaciones, más combinaciones de n en 1, combinaciones de n en 1, para x vale 1, 1 a cualquier exponente es 1, por a que es 1, 1 por 1 es 1, y este 1 por este coeficiente, queda el coeficiente. Todos va a ser 1 a la cualquier exponente, 1 a cualquier exponente por 1, en cada uno de los términos simplemente te va a quedar el coeficiente binomial. Entonces quedará, combinación de n en 0, combinación de n en 1, combinación de n en 2, combinación de n en 3, así sucesivamente hasta llegar al último, combinación de n en n. Y fíjate, mira, esta suma de combinaciones, ¿a qué es igual? 2 a la n. Ah, ya, profe. Pero hay una forma, hay una condición. ¿Cuál es la condición? Que tienen todos los números combinatorios, tienen que tener el mismo valor de n, mira, ¿sí? Y además en la suma, todos deben ser consecutivos y empezar de 0. Muy bien. A ver, veamos dos aplicaciones básicas. Mira, ¿cómo serán combinaciones de 5 en 0 más combinaciones de 5 en 1, ¿no? Más combinaciones de 5 en 1, más combinaciones de 5 en 2, más combinaciones de 5 en 3, de 5 en 4, de 5 en 5. Profesor, aplicando la propiedad para n5, 2 a la quinta. 2 a la quinta, ¿qué va a ser igual? 5, 5 en 0, 5 en 1, 5 en 2, 5 en 3, 5 en 4, hasta llegar a 5 en 5. Muy bien, así que todas estas sumas serán 2 a la quinta y esto valdrá simplemente 32, mira, ¿ven? Oye, profe, ¿verdad, no? Qué interesante propiedad. Mira, ahora, ¿qué pasaría si a n le damos 4? Sería combinaciones de 4 en 0, combinaciones de 4 en 1, de 4 en 2, de 4 en 3, hasta llegar de 4 en 4. Aquí va a ser igual a 2 elevado a la cuarta. Así que combinación de 4 en 0, 4 en 1, 4 en 2, 4 en 3, 4 en 4, todas estas sumas serán 2 a la cuarta. ¿Y 2 a la cuarta cuánto te vale? 16. Profe, qué interesante son esas propiedades. Me está empezando a gustar más la matemática, profesor. Muy bien. 2. Segundo teorema. Dice, la suma de coeficientes binomiales del lugar impar y del lugar par. Dice la propiedad que en un desarrollo de binomio de Newton, en una expansión, ¿de acuerdo? ¿Sí? Todos los coeficientes del lugar impar suman igual que todos los coeficientes del lugar par. ¿Será cierto? Veamos a ver. Mira, vamos ahora a tomar como referencia, ¿no?, la expansión general, pero ya no de suma, sino de resta. Profesor, pero si es de resta, usted me ha enseñado que todo es lo mismo. Muy bien, solamente lo único que cambia son los signos. Es intercalado, más, menos, más, menos, más, menos, más. Y el último, no sabemos si es positivo o negativo. Para eso va a depender del valor de n, ¿no? ¿Cierto? Te hago recordar un poco. Si n es par, acaba en positivo. Pero si n es impar, acaba en negativo. Eso ya lo hemos visto en la parte teórica. Pero veamos mejor, más profundizamos más a lo que estamos queriendo llegar, ¿no? Muy bien. ¿Qué te parece si a toda esta expansión nuevamente le damos un valor numérico, tanto para x1 y para a también 1? Entonces x y a van a ser iguales y ambos son iguales a 1. ¿Cómo sería? Mira, 1 menos 1, 0. 0 elevado a la n va a ser igual. Combinaciones de n en 0. X, ¿cuánto te vale? 1. 1 cualquier exponente es 1, combinaciones. ¿Qué dan las combinaciones? Menos.
menos, menos, ¿no? 1 de los exponentes, 1 por 1 es 1, y este 1 por las combinaciones, quedarían las combinaciones. Luego, más combinaciones de n en 2, 1 cualquier exponente es 1, 1 cuadrado es 1 por 1, 1, 1 por las combinaciones, quedan las combinaciones. Entonces, cuando x y a sean iguales a 1, solamente van a quedar las combinaciones, ¿no? Muy bien, combinación positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, sucesivamente, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. Así, hasta llegar, no sabemos si es más o es menos. Pero lo que sí podemos hacer es lo siguiente, ¿no? 0 elevado a la n es 0. Muy bien, lo que vamos a hacer es, todos los negativos que vienen a ser los de índice impar inferior, ¿no? Lo pasamos a sumar. ¿Qué pasará? Combinaciones de n en 1, combinaciones de n en 3, combinaciones de n en 5, así sucesivamente, ¿no? Sería 1, 3, 5, 7, 9, hasta llegar a qué valor, profe. Ah, ya, ahí está lo interesante. Vas a llegar a aquel valor, el mayor valor impar, ¿de acuerdo? Pero que a su vez ese número impar tiene que ser menor o igual al exponente n. Ah, profe, más o menos. Muy bien. Con un ejemplo vamos a entender mejor. Esto va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? ¿Quiénes han quedado a la derecha? Combinaciones de n en 0, combinaciones de n en 2, combinaciones de n en 4, en 6. Todos los pares, miren. 0, 2, 4, 6, 8, 10, así. Hasta combinaciones de n en cuánto. Allá. Va a ser aquel número que es el mayor valor posible que sea par, pero a su vez ese número tiene que ser menor o igual al valor de n. Profe, he entendido más o menos. Lo que sí me ha interesado es cómo le das valores y cómo llegas a esa conclusión. Ejemplo, mira, a ver. ¿Qué pasaría si n vale 13? Sería 13 en 1, 13 en 3, 13 en 5. Ahí está, mira, mira. 13 en 1, 13 en 3, 13 en 5. Así vamos a llegar hasta ¿qué valor? Hasta el mayor valor impar, que sea menor o igual a 13. Entonces, sí podemos llegar a 13, porque estamos con los impares, ¿no? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Y 13 es menor o es igual al valor de n, correcto. ¿No me puedo pasar a 15? No, porque recuerda que como máximo va a ser menor o igual a 13. Va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? Listo. Va a ser igual a combinaciones de n en 0 en 2, ¿no? Combinaciones de n en 0, en 2, en 4, en 6, en 8, en 10, hasta 12. Recuerda que son pares. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Pero nosotros hemos puesto 14, porque 14 se pasa del 13. Recuerda que el mayor valor par, pero que sea menor, o inclusive puede ser igual a n, pero tiene que ser par, pues. Entonces no puedo poner 13, pues, si estoy trabajando puros pares. Entonces ya no 13, entonces 1 menos 12. El mayor valor par menor o igual a 13, entonces será el 12. Conclusión, combinaciones de 13 en 1, de 13 en 3, de 13 en 5, hasta 13 en 13, es igual a combinaciones de 13 en 0, en 2, en 4, en 6, hasta en 12. ¿Se ha entendido? Muy bien. Otro ejemplito. ¿Qué pasaría si n ahora fuera 32? Entonces, recuerda, los impares de 32 en 1, 32 en 3, en 5, en 7, en 9, así, hasta llegar a 32. No, si aquí estás tomando puros impares, 1, 3, 5, 7, entonces el mayor valor impar, pero menor o igual a 32, entonces el 31. Porque si pongo el 33, ya me pasé, no puedo pasarme el 32. Y esto inclusive va a ser igual aquí. Va a ser igual a todas las combinaciones, la suma de las combinaciones pares, índices inferiores pares. 32 en 0, más 32 en 2, en 4, en 6, así. Hasta en este caso sí voy a llegar a 32, porque 32 es par. No puedo llegar a 34 porque me paso de 32. Muy bien, y esos serían los ejemplos. Espero que hasta ahí, jóvenes, se vayan entendiendo. A continuación, ahora vamos a ver el término general. Profesor, ¿pero vas a repetir lo que has hecho? No, sino que ahora vamos a ver el término general contado de derecha a izquierda. Recuerda que todos los términos se contaban, primer término, segundo, tercero, cuarto, quinto. Pero ¿qué te parece si ahora te pide, calcule usted el término quinto contado desde el final? Contado desde el final, o también dicho, contado de derecha a izquierda. ¿Cómo será? Empezamos del último. Primer término, segundo término, tercer término, cuarto término, quinto término. Ah, ya, profe, ¿cómo es la fórmula? Simple, es la misma que la anterior.
solamente que los exponentes han cambiado. Ah, ya, profe. Término K más 1 es igual más menos, según sea su análisis, combinaciones de n en K por X ya no será la n menos K, sino que los exponentes han cambiado nada más. X a la K por Y elevado a la n menos K. Así de sencillo. Profesor, una cosa muy importante. Si a ti te dicen calcular el término octavo de la expansión del binomio y no te dice que es de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, se asume que es de izquierda a derecha cuando no te lo dice. Solamente voy a aplicar esta fórmula cuando en el problema me dice estrictamente calcular el término octavo cuando se ha contado desde el final o si no, cuando se cuenta de derecha a izquierda. Si no me dice esa observación es porque está asumiendo que ya se está contando de izquierda a derecha. Muy bien, chicos, a ver, continuamos. Ahora veamos la suma de los grados absolutos de todos los términos de... A ver, ponte a pensar. Tú sabes que tienes una expansión, ¿cierto? Ya sea en suma o en resta. Cuando tenemos el desarrollo, todo es una expansión. Y tú sabes muy bien que los exponentes, tanto de X o Y, o A y B, o quienes estén involucrados, sus exponentes, ¿sí? Cada término posee exponente. Ahora, cada término también tiene su grado absoluto. Cada término suma sus exponentes de X y Y, o de A y B, o dependiendo de las variables, sumo los exponentes será su grado absoluto del primer término. Sumo exponentes, grado absoluto del segundo término. Sumo exponentes del tercero, de sus variables, será el grado absoluto del tercer término. Ahora, ¿se podrá o no se podrá calcular la suma de los grados absolutos de cada uno? El primero su grado absoluto, del segundo término su grado absoluto y sumar todos. Muy bien. Sí, profesor. Y eso es lo que vamos a hacer acá, la suma de los grados absolutos de todos los términos de una expansión. Mira, hemos puesto acá un valor de A que equivale a AX a la P más BX, más BY a la Q y todo elevado a la N, mira, Wow, profe, usted sí que lo ha hecho ya bien, de una manera bien general, ¿no? Sí, porque a veces X tiene aquí un exponente, ¿no? También Y a veces tiene un exponente. Profe, A y B no veo una fórmula. Es que A y B son coeficientes. Entonces no van a involucrarse en los exponentes, que es el estudio de los grados absolutos. Ah, ya, profe, muy bien. Entonces, digo de frente, sumatoria de los grados absolutos va a ser igual a ¿qué? Al n por n más 1 sobre 2. Y todo eso tengo que multiplicarle por la suma de estos dos exponentes P más Q. Muy bien. Profe, ver un ejemplito. Veamos por acá. Me dice, calcular la suma de los grados absolutos de todos los términos de la expansión. A ver, en vez de estar haciendo toda la expansión, primer término su grado absoluto, su segundo término grado absoluto, así, y estar demorándonos en el cálculo de frente a la fórmula. ¿Cómo será? Sumatoria de los grados absolutos va a ser igual a n por n más 1, 8, sobre 2, multiplicado por la suma de 4 más 3, 7. Inmediatamente sacamos mitad 1, mitad 4. 7 por 7, 49. Y 49 por 4, 196. Así que de frente saldría 196 la suma de los grados absolutos de cada uno de los términos de la expansión que tiene todo ese binomio elevado a la séptima. Muy bien, chicos. Vamos a hacer ahora algo interesante. Mira, vamos a ver una consecuencia de la suma de los números combinatorios. Mira, si tú recuerdas un poco anterior a esta clase, ¿no? Hemos encontrado que combinaciones de n en 0 más combinaciones de n en 1 más combinaciones de n en 2, así, hasta combinaciones de n en n era igual a 2 a la n. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Sí, te acuerdas. Muy bien. Ahora, también habíamos encontrado que la suma de orden par, combinaciones de n en 0, en 2, en 4, en 6, en 8, todo de orden par, es igual a todos la suma de orden impar. Combinaciones de n en 1 más combinaciones de n en 3, de n en 5, de n en 7, de n en 9. Profesor, todo lo que son de orden par más todos los que son de orden impar son iguales. Ah, ya. Entonces, todos los que son de orden par, le llamo S. Y todas las sumas de orden impar también va a ser el valor de S. Así que todo se va a distribuir pares más impares. Pares más impares. S más S, 2S. 2S que va a ser igual
a 2 a la n, el 2 pasa a dividir, a división de bases iguales, sus exponentes se restan. N menos 1, su exponente de n, sería el valor de S va a ser igual a 2 elevado a la n menos 1. Profe, a ver, ejemplitos. Muy bien. Eso significa que la suma de todos los de orden par va a ser igual a 2 a la n menos 1. A ver, mira por acá. Fíjate, ¿qué te parece si n vale 8? Y todos de orden par. Fíjate, combinaciones de n en 0 más combinaciones de n en 2, n en 4, n en 6 hasta n en 8. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a 2 elevado a la n menos 1, o sea 2 a la 7. ¿Y 2 a la 7 cuánto vale? 128. Oh, profe, o sea, sí se puede encontrar el valor, ¿sí? A ver, para ese mismo 8, pero la suma de los impares. ¿Cómo sería? Combinaciones de n en 1, combinaciones de n en 3, en 5, en 7. Mira, 1, 3, 5, 7, los impares. ¿A qué es igual? A 2 elevado a la n menos 1. Allá. A ver, te invito a que hagas lo siguiente. ¿Qué te parece si tú sumas miembro a miembro? A ver, tendríamos combinaciones de n de 8 en 0 más combinaciones de 8 en 1, de 8 en 2, de 8 en 3, de 8 en 4, de 8 en 5, de 8 en 6, de 8 en 7, de 8 en 8. Sería todo. ¿Y aquí va a ser igual? 2 a la 7 más 2 a la 7, mira, 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 mira. 2 a la 7 más 2 a la 7. ¿A qué es igual? ¿A qué es igual? 2 veces sumado 2 veces 2 a la 7. Claro, o sea, es como son x más x, ¿no? Y aquí sería 1. A producto de bases iguales, el exponente se suma. 8. 2 a la 8. Acá está. Ah, ¿verdad, no, profe? Claro. Claro que sí. A ver, veamos otro ejemplo. Fíjate por acá. ¿Qué te parece si tendríamos para 17? Combinaciones, primero en pares, ¿eh? Combinaciones de 17 en 0, más combinaciones de 17 en 2, 17 en 4, 17 en 6, 17 en 8, así todos los pares, ¿no? Puros pares. Aquí va a ser igual a 2 elevado a la n menos 1. 17 menos 1. 2 elevado a la 16. Ah, ya. ¿Y cómo será la suma de los impares? De lo mismo. Combinaciones de 17 en 1, 17 en 2, 17 en 3, en 5, en 7 en 9, en 11, en 13, en 15, hasta llegar a 17. Aquí es igual. 2 elevado a la n menos 1. 17 menos 1. Y si sumamos, jóvenes, estos dos miembro a miembro, vas a encontrar lo mismo. Combinaciones de 17 en 0, 17 en 1, 17 en 2, 17 en 3, en 4, en 5, en 6, y va a ser igual a la suma, que te va a dar 2 a la 16 por 2, sería 2 a la 17. Ah, ya. Entonces, este es un caso especial de lo que ya habíamos visto. Muy bien, jóvenes, eso sería todo con respecto a la parte teórica. A continuación, ahora, nos tocaría resolver los ejercicios. Muy bien, chicos, vamos a continuar ahora con la parte de la práctica. Empecemos con el problema 1, que dicen, indique el quinto término de... A ver, jóvenes, vamos a calcular el quinto término de la siguiente expansión. Jóvenes, nosotros sabemos que aquí hay un binomio elevado a un exponente natural, ¿cierto? Muy bien, a ver, recopilemos. Si está elevado a la 8, es porque ¿cuántos términos va a tener? Va a tener 9 términos. Es un término más, ¿no? Muy bien. A ver, pero me pide cuánto vale o calcular el término quinto, el quinto término o el término 5. Para esto recuerdo la fórmula, ¿no? Término k más 1 es igual más menos, ya sea el caso del signo, combinaciones del exponente en k multiplicado por el primer término elevado a la n menos k por el segundo término elevado a la k. Eso viene a ser la fórmula general que lo hemos visto en la parte de la teoría, ¿cierto? Muy bien. Entonces, a mí me piden el quinto término, entonces eso deja indicar que si yo quiero que todo este número sea 5 para obtener el quinto término, así que el valor de k tiene que ser 4. Así que sería 4. 4 más 1, 5. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, entonces, vamos a copiar. No te olvides que vamos a adoptar el valor de k 4. Repito, el valor de k 4. Si el valor de k es 4, sería 4 más 1. Sería el término 5. Muy bien, el término 5 acá va a ser igual. Más o menos, profesor, va a ser positivo. ¿Por qué? Porque aquí es una suma. Cuando es una suma, todos los términos son positivos. Muy bien. Entonces ya no colocamos signo. Combinaciones de n en k. Pero recuerda que este exponente viene a ser n, ¿no? Supuestamente. N. Bien. N vale 8. Combinaciones de n, 8 y k. Pero k, ¿qué va adoptando? 4. Multiplicado por el primer término, que es x elevado a la n menos k. O sea, 8 menos k, que vale 4. 8 menos 4.
por el segundo término. El segundo término se llama 1 sobre x. Colocamos 1 sobre x elevado al exponente k, pero k vale 4. Muy bien, listo. ¿Cómo quedaría? Término 5 va a ser igual a combinaciones de 8 en 4, combinaciones de 8 en 4, elevado a qué exponente. 8 menos 4 es 4, sería x a la cuarta por, multiplicado por 1. 1 a la cuarta, 1. X a la cuarta en el denominador quedaría x a la cuarta. A continuación, jóvenes, observamos que en la expresión x a la cuarta dividido entre x a la cuarta se cancelan. Así que simplemente te quedará combinaciones de 8 en 4, ¿cierto? Y ese valor, si deseas, lo puedes también calcular. Muy bien. Así que, respuesta, problema 1, combinaciones de 8 en 4 sería el término número 5. Cabe recordar además que el término 5 sería término independiente, ¿no? ¿Por qué se llamaría término independiente? Se llamaría término independiente porque es aquel término que no lleva el valor de x, ¿no? No adopta el valor de x. Muy bien, sigamos. Problema número 3. ¿Qué dice el problema número 3? Calcule n si en el desarrollo de... Calcule el valor de n si en el desarrollo de... Dice, tiene 10 términos. Muy bien. Formulita. Aquí es igual número de términos en una expansión. Como te dije acá, en esta expansión, si el exponente es 8, es porque su número de términos va a ser 9. El número de términos es uno más del exponente natural que tiene. Muy bien. Si es 8, le agrego en 1, será 9 y será el número de términos. Eso significa que el número de términos va a ser igual al exponente natural que tiene, agregado en 1. El número de términos, según dato del problema, dice que es 10, porque posee 10 términos. Va a ser igual el exponente. ¿Cuánto es el exponente? N más 3. Y eso agregado en 1. Sumamos 3 más 1, 4. Este 4 que está sumando pasa a restar. Entonces 10 menos el 4 sería 6. Así que el valor de N adoptaría el valor de 6. N valdría 6, jóvenes, ¿no? Muy bien. Problema número 5. ¿Qué indica el problema número 5? Indique el quinto término del desarrollo de F. A ver, en esta expansión me están pidiendo el quinto término. ¿Cómo sería el quinto término? Término 5, ¿a qué va a ser igual? Muy bien. Pero antes, ¿no? Vamos a recordar la fórmula. Término general. Término k más 1 va a ser igual a, ya sea más o menos, combinaciones de n en k por el primer valor, ¿no? El primer término elevado a la n menos k por el segundo término elevado a la k. Eso viene a ser la fórmula general. Pero si a mí me pide, chicos, el quinto término, significa que el valor de k le vamos a adoptar el valor de 4. ¿Por qué, profe? Porque si k vale 4, al agregarle 1 sería 5. Estarías calculando el término 5 que equivale al término quinto. Muy bien, así que no te olvides que vamos a adoptar el valor de k igual a 4. Muy bien, ¿qué más? Recuerda que el exponente natural, en este caso se ve que es 7, L es el valor de L para nuestra fórmula. ¿Cómo sería entonces? Para acá 4. 4 más 1, 5. Término 5 va a ser igual. ¿Más o menos? Profe, va a ser más. ¿Por qué va a ser más? Porque recuerda que esto es una suma. Al ser una suma, todos los términos en su expansión van a ser positivos. Así que positivo, no colocamos ya. Combinaciones de n en k, o sea, combinaciones de 7 en cuánto? En k que vale 4. Combinaciones de 7 en 4. Multiplicado por x. Pero x en nuestra fórmula nos representa el primer término. Y para este binomio, ¿quién es el primer término? El primer término es 2x. Así que colocamos el primer término 2x elevado a la n menos k. N que vale 7 menos k que vale 4. ¿Cierto? Muy bien. Multiplicado por ¿quién? Por y. Pero y, eso es en la fórmula. Y, en verdad, ¿de qué te habla? Te habla del segundo término. ¿Y quién es el segundo término? ¿Cómo ves ahí? Y al cubo. Dices y al cubo, ¿no? El segundo término elevado a la k. Pero k, ¿cuánto te vale? 4. Sería y al cubo y todo elevado a 4. Muy bien. Entonces tendremos combinaciones de 7 en 4 multiplicado por... A ver, si nosotros observamos, jóvenes, este exponente, 7 menos 4, este exponente es 3. Sería 2 al cubo por x al cubo. 2 al cubo por x al cubo. Por, aquí multiplicamos. Recuerda que los exponentes se multiplican. 3 por 4, 12. Sería y a la 12. Muy bien. Sigamos, jóvenes. ¿Cómo calculamos combinaciones de 7 en 4? Profesor, existe una regla práctica. Usted nos ha enseñado en lo que es número combinatorio. ¿Qué indica el 4? A ver, recuerda, a ver, te voy a dictar, a ver, para que recuerdes. Este 4, ¿qué indica el 4? El 4 significa que en la parte superior se va a degradar 4 veces. Sería 7 consecutivos. 7 por 6 por 5 por 4. O sea, debe haber 4 números arriba.
Muy bien. ¿Qué más? En el denominador, este número por ser 4 se escribe hasta el 4. 1, 2, 3, 4. O sea, 1 por 2, por 3, por 4. Y eso sería el equivalente de combinaciones de 7 en 4. Muy bien. A ver, 4 con 4 se cancelan. ¿Qué más tendríamos, jóvenes? Tendríamos, por ejemplo, mira, denominadora, 3 por 2. 3 por 2 es 6 en el denominador. Con el 6 en el numerador se cancela. Quedaría 7 por 5. 7 por 5 es 35. Muy bien. Así que todo este valor sería 35. 2 al cubo, que es 8. Por x al cubo, por y a la 12. 35 por 8, 280. Muy bien. 280 veces x cubo por y a la 12. Muy bien. Y ese sería el valor de la respuesta. En términos 5 sería 280 veces x al cubo y a la 12. Veamos ahora el problema número 7. ¿Qué me dice en el problema número 7? El problema número 7 dice, indique el término central del desarrollo de... Me está pidiendo el término central de todo este desarrollo. Muy bien. A ver, término central. A ver, si tú recuerdas, en la teoría, término central teníamos dos casos. El término central para aquellos cuyo exponente sea par y aquellos cuyo exponente sea impar. ¿En qué caso estamos, jóvenes? Estamos en el caso donde el exponente natural del binomio es par. Así que n6 es par. Si n es par, ¿cuál es el término central? El término central viene a ser n medios más 1. ¿Recuerdas o no recuerdas la teoría? Te invito a que revises la teoría en la parte que dice el término central. Muy bien, cuando n es par, entonces el término central equivale al término n medios más 1. N que vale 6. 6 entre 2 es 3. Este 3 más 1, 4. Así que el término central equivale al término 4. Así que calculemos el término 4. Pero antes de calcular el término 4, recordemos la fórmula general. Término k más 1 es igual, ya sea más menos, combinaciones de n en k por el primer término a la n menos k por el segundo término elevado a la k. Muy bien, si yo deseo el término 4, así que ¿qué valor de k debe adoptar? K debe adoptar el valor de 3, para que 3 más 1, 4. Y estemos calculando el término 4, que es el término central que pide el problema. Muy bien, ya sabiendo que n es 6, y el valor de k es 3, digo 3 más 1, término 4 va a ser igual, más menos. Como es más, todos los términos de la expansión van a ser positivos, por lo tanto positivo. Combinaciones de n en k, o sea de 6 en 3. Combinaciones de 6 en 3, ¿no? A ver, combinaciones de 6 en 3. Ya está. ¿Qué más? Damos. ¿Qué más? Multiplicado por el primer término a la n menos k. ¿Pero quién es el primer término? X tercios. X tercios, el primer término elevado a la n menos k, o sea 6 menos 3. Multiplicado por y, pero y representa el segundo término. El segundo término es 3 sobre x, elevado a la k, que vale 3. Muy bien, tendríamos combinaciones de 6 en 3 multiplicado. A ver, 6 menos 3 sería 3. Así que x al cubo y 3 al cubo. X al cubo y 3 al cubo. Por, aquí, 3 al cubo entre x cubo. 3 al cubo entre x cubo. Muy bien, entonces, hacemos así. X cubo numerador con x cubo denominador se cancelan. Y más jóvenes, x cubo denominador con x cubo numerador se cancela. Simplemente quedarán, jóvenes, que el tercer término, ¿no? El término cuarto, ¿no? Escuchen, chicos, este es el término cuarto. Es el término 4. Porque el término 4 es el término central. Para K3, ¿no? Este es el término 4. Así que el término 4, que es el término central, equivale a combinaciones de 6 en 3. Así de sencillo. A ver, veamos el siguiente problema. Problema número 9. El problema número 9 dice lo siguiente, ¿no? Indique el término independiente en la expansión de la siguiente potencia. A ver, el binomio. Me pide el término independiente. Pero aquí hay un problema. El término independiente en problemas de binomio de Newton, en expansión, no necesariamente se encuentra al final. Puede ser que se encuentre en el centro, ¿no? También hemos visto en el caso, ¿cierto? En la teoría. Muy bien, entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Como yo desconozco en qué lugar se ocupa, o en qué lugar está ocupando el término independiente, entonces, lamentablemente, no vamos a poder conocer aún el valor de k. Entonces, pero sí puedo partir de su fórmula. Término k más 1 es igual más menos combinaciones de n en k por el primer término elevado a la n menos k por el segundo término elevado a k. Muy bien. Reconocemos valores. Lo que sí puedo reconocer es que n, ¿cuánto te valdría? N te valdría 2.
K sí lo podemos conocer. Listo, sigamos. Combinaciones de término K más 1 va a ser igual. Como él es más, todos los términos son positivos, así que positivo nomás. Combinaciones de n en K, de n que vale 12 en K que no conocemos. Combinaciones de 12 en K por X. X representa el primer término. El primer término para el problema es X a la octava. Coloquemos X a la octava a la n menos K. N que vale 12 menos K que desconocemos. Por Y. Pero Y viene a ser el segundo término. Sería X a la menos 4 elevado a la K, que no conocemos. Ahora veamos. Repetimos aquí. Exponente de exponente se multiplican, así que el 8 multiplica el 12 y multiplica el K. Sería 8 por 12, 96 menos 8K. Multiplicado por menos 4 por K sería menos 4K. X a la menos 4K. Muy bien. Ahora, a producto de bases iguales, exponentes se suman, ¿cierto? A ver, veamos. Término K más 1 es igual a combinaciones de 12 en K por X, ¿no? Misma base. Menos 8K menos 4K sería menos 12K. 96 menos 12K. Muy bien. A ver, recordemos acá. Si me habla de término independiente, el término independiente es aquel término que lleva la variable X elevado a un exponente 0. Porque X a la 0 sería 1 y solamente quedaría el coeficiente. ¿De acuerdo? Entonces no te olvides que el término independiente es aquel término donde el exponente de la variable viene a ser 0. Por lo tanto, si yo estoy buscando qué valor tiene que ser K para que todo esto, toda esta expresión, todo este término se convierta en el término independiente, entonces para que se convierta en término independiente necesito que el exponente de la variable X sea 0. Así que vamos a partir de que esto sea 0. 96 menos 12K igual a 0. K viene a sumar, 96 sería igual a 12K. El 12 pasa a dividir el 96, obteniendo el valor de K igual a 8. Y si K vale 8, la reemplaza. Si K vale 8. Término 8 más 1, 9. Término 9 va a ser igual a combinaciones de 12 en K. Pero K te vale 8. Por 12 por 8, 96. 96 menos 96, 0. X a la 0 es 1. Y 1 por las combinaciones, quedan las combinaciones. Muy bien. Así que el término noveno llegaría a ser el término independiente. Y este término independiente, ¿cuál es su valor? Combinaciones de 12 en 8. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. ¿Qué me estaba pidiendo en el problema número 9, chicos? Me estaba pidiendo indique el término independiente. O sea, ¿cuánto vale? Combinaciones de 12 en 8. Eso sería la respuesta, chicos. Muy bien, jóvenes. Problema número 11, ¿qué dicen? Obtenga el coeficiente cuya parte literal es x a la 20 en el desarrollo de... Me está pidiendo el coeficiente cuyo término tiene una parte literal de x a la 20. Muy bien. A ver, profesor, ¿cómo es eso? A ver, tenemos el binomio elevado al exponente natural 12. Entonces, inmediatamente reconozco que 12 viene a ser el valor de n para mi fórmula. Muy bien. Listo. A ver, ahora, dentro de este desarrollo, no sabemos en cuál de los términos, en qué lugar ocupa el término que lleva un coeficiente, pero en x está elevado a la 20. Lamentablemente no conocemos en qué lugar está, pero lo que sí podemos hacer es darle forma, mira. Y usando la fórmula, término k más 1 es igual a más menos combinaciones de n en k por el primer término a la n menos k por el segundo término elevado a k. Tantas veces que repetimos la fórmula, ya te debes de haber memorizado muy bien, y eso es bueno para tu examen. Listo, como no sabemos en qué lugar ocupa, no podemos conocer el valor de k, así que trabajemos con k y desconocido, ¿no? Término k más 1 va a ser igual a, va a ser siempre positivo porque es más, si es una suma, todos los términos son positivos. Positivo, combinaciones de n que vale 12 en k, combinaciones de 12 en k, por x que vale el primer término. ¿Quién es el primer término? X al cubo elevado a qué exponente, 12 menos k, n que vale 12, 12 menos k, aquí está, 12 menos k, por y, pero y es el segundo término, sería 1 sobre x elevado al exponente k. Muy bien, jóvenes, teoría de exponentes, exponentes de exponentes se multiplican o no, 3 por 12 y 3 por menos k. Tendríamos término k más 1 va a ser igual a combinaciones de 12 en k por x. A ver, ¿cuánto vale 3 por 12? 36 menos 3 por k, 3k en su forma negativa. 1 a la k, 1. 1 por todo sigue siendo lo mismo. X a la k, x a la k. Pero x a la k quedaría en el denominador, pues mira, x a la k. Muy bien.
Ahora, jóvenes, aquí vemos división de bases iguales. ¿Qué hacemos? Restamos, ¿no? Tendríamos término K más 1 va a ser igual a combinaciones de 2 en K por al restar. ¿Cómo sería? 36 menos ningún número, 36. Observa, menos 3K menos K, menos 3K menos K, tendríamos un total de menos 4K. Menos 4K. Muy bien. Tenemos el término general para cualquier término. Muy bien. Ahora, yo necesito saber cuánto vale el coeficiente cuando la parte literal está, mira, yo quiero saber, no sé en qué lugar ocupa un término que tiene un coeficiente, pero yo quiero saber cuánto vale este coeficiente cuando la parte literal sea x a la 20. Y para que sea x a la 20, necesito que el exponente sea 20, ¿no? Listo, entonces para que todo esto se convierta en él, necesito que este exponente sea 20. Así que 36 menos 4K necesito que sea 20. 4K viene a sumar y el 20 pasa a restar. Tendría 4K igual 16. Si 4K vale 16, K valdría 4, ¿cierto? Muy bien. Y si K vale 4, ¿qué te parece si lo reemplazas? 4 más 1, 5. Término quinto es igual a combinaciones de 2 en 5, no, de 2 en K, que vale 4, de 2 en 4, combinaciones de 2 en 4 por X elevado, cuando X vale 4. 4 por 4, 16. 36 menos 16, 20. X a la 20. Muy bien. Ahora, ¿cuál sería la respuesta? El problema me dice, en la expansión de todo este binomio, hay un término que tiene X a la 20 como parte literal. Dar como respuesta el coeficiente. Así que la respuesta sería combinaciones de 2 en 4, que sería el coeficiente de aquel término de la expansión que posee la parte literal x a la 20. Así que respuesta combinaciones de 12 en 4. Muy bien, jóvenes, pasemos al problema número 13. ¿Qué dice? Calcule el grado relativo absoluto del octavo término del desarrollo de... A ver, octavo término. Muy bien. Primero calculemos el octavo término, ¿ya? Jóvenes, profe, si el exponente vale 10 es porque n tiene que ser 10, que es el exponente natural de todo binomio. Muy bien. Entonces, ¿qué digo? Fórmula, término k más 1 es igual más menos combinaciones de n en k por el primer término elevado a la n menos k multiplicado por el segundo término elevado a la k. Reconozcamos, si me habla del octavo término, necesito que todo esto sea 8. Y para que todo sea 8, k tiene que adoptar el valor de 7, ¿cierto? Término para acá 7, 7 más 1, 8. Término 8 va a ser igual. Usamos más porque como esto es una suma elevado a cualquier exponente natural, te va a dar todos los términos positivos. Pues será positivo, combinaciones de n que vale 10 y k que vale 7. Por el primer término. El primer término es 5x a la cuarta. 5x a la cuarta elevado a la n menos k, o sea, a la 10 menos 7. 10 menos 7 por, multiplicado aquí multiplicado por el segundo término que te vale y cubo. Y cubo elevado a la k que vale 7. Muy bien. Luego sigamos, profesor. Tendríamos combinaciones de 10 en 7 multiplicado. Acá 10 menos 7 es 3. Y este 3 sería 5 elevado al cubo, porque esto es 3. Y 4 elevado al cubo, ¿no? 4 por 3 se va a multiplicar. A ver, sería 5 elevado al cubo. 5 al cubo por, esto sería 3. 4 por 3, exponente de exponente se multiplican. Sería 4 por 3, 12. Sería x a la 12. Multiplicado por y, 7 por 3, 21. Entonces, vemos que aquí sería, en el octavo término, vemos que toda esta parte numérica sería el coeficiente. Mientras que toda esta parte de las letras, de las variables, se llama parte literal. Ahí está, la parte literal. Muy bien, una vez que ya hemos reconocido la parte literal, que es la parte de las variables, vamos a recordar el tema de polinomios. Profesor, cuando hicimos el tema de polinomios, yo me acuerdo que usted hizo grado absoluto, grado relativo, ¿correcto? El grado relativo de x sería 12, el exponente de x. El grado relativo de y sería el exponente de y, que valdría 21. ¿Y tú te acuerdas cómo calculabas el grado absoluto de un monomio? Profesor, el grado absoluto de un monomio era simplemente sumar los exponentes de las variables, que en este caso son 12 y 21. Y sumando tendríamos que el grado absoluto de este término sería 33. Así de sencillo, jóvenes.
Pasemos al último problema, problema número 15. ¿Qué dice? Calcule la suma de exponentes de todos los términos de la expansión de la potencia. Muy bien. A ver, jóvenes. Dentro de la parte teórica, me olvidé pasarles esta información. Mira, si yo tengo una expansión, un binomio de Newton, ¿de acuerdo? X elevado a la P más Y elevado a la Q, todo elevado a la N. Este binomio te va a dar una expansión, ¿no? Ahora, cada término de la expansión tiene sus exponentes, ¿no? Tanto de X, tanto de Y, ¿no? Si tú sumas el exponente de XY, sumas todos los exponentes tanto de X y de Y, entonces vas a encontrar ese valor. Y ese valor justamente te pide la suma de todos los exponentes de X, todos los exponentes de Y. ¿Y cómo se calcula? Pues hay una fórmula. Suma de exponentes de la expansión, de los exponentes de las variables, ¿ah? Ojo. Va a ser igual al exponente natural del binomio, n por n más 1 sobre 2, multiplicado por la suma de los exponentes de las variables que se encuentran dentro del binomio, p más q. Muy bien. Y todo esto multiplicando y todo entre 2 sería la suma de los exponentes de toda la expansión. Y eso me pide. Eso me pide para este ejercicio. Entonces yo me doy cuenta que inmediatamente, para el problema, vemos que él adoptaría el valor de P, él adoptaría el valor de Q, y como es de costumbre, N sería 20, ¿cierto? Muy bien, reemplacemos la fórmula. La suma va a ser igual, N que vale 20, 20 por 20 más 1, 21, sobre 2, multiplicado por P más Q. Pero P vale 3 y Q vale 5, 3 más 5. Muy bien. Saquemos mitad. Mitad es 1 y aquí mitad 10. 10 entre 1, 10 por 21 y 5 más 3, 8. Sería 21 por 8, 168. Y 168 por 10, 1680. Así que la suma de todos los exponentes te va a dar 1680. Lo cual sería muy caótico sumar de uno en uno, ¿no? Sería muy difícil, ¿no? Bueno, chicos, espero que con la parte teórica, más toda esta miscelánea de ejercicios, se haya entendido con claridad lo que corresponde al tema binomio de Newton. A continuación, pasemos a resolver tu tarea, ¿no? De la práctica, desarrollas los pares, y de la autoevaluación, como es costumbre, desarrollas los problemas del 1 al 7. Muy bien, chicos, esperando que todos ustedes se encuentren bien de salud, me despido y nos vemos la próxima clase. Chau, chau.